Buenos días. Ahora pasemos a ver el siguiente video. Gracias. También se han librado solicitudes de captura internacional. Código rojo a Eduardo Vita, cabecilla también de células de resistencia y insurgencia. Hoy es el día 1 de la calle sin retorno y hemos cumplido nuestros objetivos con total contundencia. Está la red completa. Eduardo Vitar. Libertad o nada. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, es un gusto que nos acompañen en el primer panel de este CIPAC. Quiero agradecer a Eduardo Verástegui, a René Bolio, a su equipo de producción, también a Tomás Córdoba, porque esto es un esfuerzo complejo. Y Alexa, que la veo por ahí también. Este panel es específicamente y tiene que ver con las perspectivas conservadoras en Hispanoamérica. Aquí me acompaña un grupo de personas que tiene algo muy particular. No se quedaron callados y pasaron a la acción. Entonces quiero que hablemos de eso. Las perspectivas del conservadurismo en Hispanoamérica son tantas como las amenazas que existen a lo que ha representado y defendido históricamente. Y quiero explicar. Me refiero a los principios fundamentales, que es algo muy importante para que tengamos hábitos que son la moral, el tema espiritual, social y económico. Pero ¿cuáles son esas amenazas para empezar a hablar un poquito acá? El socialismo progresista y las diferentes trincheras de la ideología de género que están incluidas en algo que adivinen cómo se llama, Agenda 2030. Empecemos por aquí. Don Carlos, ¿cómo está usted? Carlos, este señor, ve qué interesante, este señor don Carlos Pineda, candidato a la presidencia de Guatemala, en primer lugar, conservador, de derecha, creyente en Dios, y lo bajaron de la elección porque iba de primero. ¿Y quién ganó en Guatemala? Un woke, uno de izquierda que no aparecía. Pero don Carlos, algo importante, continúa la pelea. Don Carlos, bienvenido, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Dani, gracias a toda la audiencia. Muy contento de estar aquí con ustedes y pensar que no estamos solos en esta lucha, que somos muchos y la ventaja es que se están organizando o nos estamos organizando de una manera a nivel mundial, porque esta lucha, mientras este grupo globalista de Agenda 2030 de izquierda está bien organizado, nosotros divididos no hacemos nada. Me encantaron las exposiciones, la verdad que todas muy acertadas, y si ya sabemos qué hay que hacer, pues hay que seguir en la lucha para adelante. Eduardo, vamos en orden. Eduardo, tema profundo, Venezuela. Eduardo ha sido perseguido político, perseguido por decir la verdad. ¿Qué está pasando en su país? Bueno, hermano, primero que nada, muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Gracias. Quiero agradecer también, un saludo especial a Eduardo Verástegui, una persona extraordinaria que escuchó nuestra pauta, escuchó nuestras ideas y dijo, tienes que ir a México a contar lo que significa esto, porque esto difícilmente se conoce públicamente, ¿no? Y es una realidad que no solamente pasa en Venezuela, porque quiero hacer los paralelos. Venezuela tiene un problema cultural, un problema histórico, y venimos arrastrándolos desde nuestra independencia hasta hoy, ¿okay? Los venezolanos hoy tienen que reconectarse con su inicio, saber de dónde venimos, saber por qué luchamos, saber por qué somos Venezuela, saber por qué fuimos grandes y saber por qué, a medida de lo posible, nos fueron llevando hacia la prudencia y
y hacia el control para imponerlo lo que tenemos hoy, un teatro en Venezuela. Tenemos un teatro político que ha existido por más de 6 décadas, sometiendo a los venezolanos simplemente a un teatro electoral que se ha convertido prácticamente en una dictadura electorera que consolida 2 grupos en el poder, 2 izquierdas. Y yo quiero explicar claramente que existe el grupo del Foro de Sao Paulo, que representa el PSV, y el grupo de la Internacional Socialista y de los Progresistas, que representa la Mesa de la Unidad Democrática. Eso es lo que tenemos hoy, que se instaló en Venezuela desde el año 1958 hasta el año 98 y que posteriormente se modificó, se transformó en lo que tenemos hoy, con esa oposición que está en pantalla, que representa los valores de izquierda, marxistas, leninistas, que ayudaron todos ellos a salir del régimen militar en 1958. Eduardo y amigos, es lo que le llamamos la derechita cobarde. No, que realmente ellos dicen que no son derecha. Todos ellos, dicen que son centro liberales. A mí me gustaría después, más adelante, pasar la lámina. Aquí no tengo un control para pasar la lámina y poder explicar un poco más. Lo pasamos. Vale. Esta dama es una luchadora que pasó a la acción también en Bolivia. Es de las que luchó fuerte para en aquel momento ir sacando a Evo del poder. Anelín, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Qué está sucediendo en Bolivia? ¿Dónde estamos hoy y qué ejemplo podemos compartir con el auditorio? Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer a Dios por estar en este lugar exponiendo toda la problemática y también decirles de que jamás imaginé llegar a México en estas condiciones. Hace un par de años a ustedes les enviaron un dictadorzuelo que llegó con un avión privado mexicano, pero aquí hemos venido a revertir eso. Bien. Entonces, esa es la fuerza que tenemos. Respecto a tu pregunta, ¿cuál era? Bolivia, ¿para dónde va? ¿Qué estamos? Bolivia está pasando en este momento en una de las peores crisis económicas, sociales, culturales, que estamos llevando con un gobierno donde actualmente está liderizado por un partido que está destrozando toda la institucionalidad. Cuando hablo de esto, un partido con 2 presidentes. Un presidente que fue que ganó por el fraude electoral, y el otro presidente que es Evo Morales, dueño del partido, presidente de las 6 federaciones de la hoja de coca, y que se lea con el presidente de Bolivia para ver quién tiene más fuerza. Entonces la situación en este momento está totalmente difícil. No tenemos diésel, no tenemos combustible, no tenemos salud, está pésima en estos momentos, y sobre todo han cortado las divisas. Han expulsado a empresarios, a personas que están queriendo ponerle el hombro a la situación, y nos han limitado económicamente, inclusive para llegar a sacar más de $200 en una semana. No podemos hacer absolutamente nada, y en esa situación está viviendo Bolivia. Y justamente para cazarlo eso, para hacer rápido esto, en esa desesperación de Luis Arce Catacora, resulta de que él crea un autogolpe para darse una popularidad. Crea junto a su gran amigo, compañero de curso, de básquet, de todo, lo crea el autogolpe y llega a engrosar. ¿Recuerdan más... ese autogolpe que se dio en Venezuela? Era como un billete de $2. Falso. Falso totalmente, ¿verdad? Porque él necesitaba pasar a la otra página donde los presidentes de las demás naciones empiecen a dar el apoyo. Y quería que toda esta crisis que se estaba combustionando en Bolivia se olvide. Entonces el autogolpe no lo dio. Lo único que ha servido el autogolpe, que es de más adelante lo vamos a hablar, es precisamente para seguir engrosando las filas de los presos políticos que tenemos en este momento, arriba de 260 presos políticos y más de 1000 perseguidos. Entonces, en este nuevo caso del autogolpe, el general Zúñiga hace una declaración y comienza a decir nombres de personajes que jamás han estado, solamente para inculpar y seguir debilitando a la oposición y dejarnos con esa derecha blanda que en Bolivia tenemos de sobra. Una de las cosas también que me llama la atención del siguiente panelista es que tuvo la valentía, Javier, de decir algo al momento de crear un medio de comunicación. Se llama La Derecha Sin Miedo, La Derecha Radio. Y eso es muy valioso porque a la gente le da miedo decir de dónde viene. Uy, yo soy de derecha, pero no le cuente a nadie. Le voy a dar estos $20, pero en cash, para que no lo vean. Y en este caso, Javier ha sido un exitoso periodista que ha logrado a través de un medio de comunicación sin miedo decir las cosas. Desde España, Javier, bienvenido. Muchísimas gracias.
Bueno, en primer lugar, darle las gracias a los organizadores del CIPAC por invitarme, a Eduardo Verástegui, un defensor de la libertad, un gran productor de cine, con esa película que nos removió a todas las conciencias, ¿no?, de Sounds of Freedom. Yo decirle, esta es la historia de un periodista que tenía todo resuelto en la vida, trabajaba en el principal grupo de comunicación español, en el diario El Mundo, definiendo la estrategia audiovisual, le invitaban a todos los platos de televisión, le invitaban a todas las premiers de cine, era muy famoso. Pero de repente un día vi cómo mi grupo de comunicación se entregaba al poder, al socialcomunismo, a Pedro Sánchez, un presidente del gobierno que nos persigue, por decir la verdad, por simplemente con este micrófono perseguir desde la educación, preguntando de forma incómoda a Pedro Sánchez y a todos sus ministros por los negocios de la mujer de Pedro Sánchez, por las fotos que publiqué yo de sus diputados del PSOE con prostitutas y cocaína, y por eso va a implantar una ley de medios que busca meterme en la cárcel y por la cual nos piden millones de euros en indemnizaciones, simplemente por contarles la verdad. Yo tenía toda esa situación de confort y decidí en plena pandemia, cuando el gobierno decretó un estado de alarma ilegal, cuando ellos estaban dándose el festín de fiesta, irme a mi casa, montar un canal de YouTube y a las 8 de la tarde, durante el confinamiento, con toda España encerrada en una habitación, dije, enciendo la televisión y solo hay periodistas comprados por el poder. ¿Por qué no convoco a esos periodistas, a esos líderes culturales a un canal de YouTube que se llama Estado de Alarma? Porque aquí veo en América Latina que hay muchos youtubers, hay muchos influencers que van por libre, que solo piensan en su monetización. Y yo supe hacer una espina dorsal jugando con los egos de cada uno y pagándoles para que diésemos la batalla cultural. Generamos una nueva generación de periodistas militantes, periodistas cívicos, que querían defender la verdad por toda España. Y empezamos a incomodar el poder. Mi empresa, por abrir un canal de YouTube y por estar entregada al poder, me despidió por competencia desleal. Y yo dije, bueno, no me quiero comparar con él, pero si a Steve Jobs también en su día le despidieron, seguro que puedo montar una empresa que supere en influencia a mi empresa. Y es lo que hice. Mi única inversión en EDA TV, que fue el primer medio que monté, fue este portátil que ven, que está a punto de quedar destruido, y supe reunirme con los empresarios y sentarme con ellos, explicarles los datos de audiencia que teníamos y les explicaba por qué no nos apoyan económicamente. Nos decían, ¿qué nos da miedo apoyar a un medio de derechas? Ya, pero es que tú, que eres directivo de un banco, estás apoyando a medios comunistas. ¿Tus clientes lo saben? Cuando les puse frente al espejo, hubo una catarsis dentro del mundo empresarial y conseguí convencer al vicepresidente mundial por aquel entonces de Coca-Cola, Marcos de Quinto, a la presidenta de EULE, María José Álvarez, a empresarios que dieron el paso, financiaron nuestro medio de comunicación y una inversión de un portátil, a día de hoy es un medio que mueve más de 17 millones de usuarios únicos al mes, que ha generado una nueva generación periodística que va a las ruedas de prensa a incomodar al poder, a preguntarles con el micro algo que no se hacía en España y que no se hace en Latinoamérica, salvo honrosas excepciones. ¿Por qué? Porque el problema de la batalla cultural y de los políticos de derecha tradicionales es que siempre confiaron todo a los medios tradicionales, a esos medios que en la última parte de la campaña les traicionaban por plata y nos traían, nos ninguneaban, no, es que un canal de YouTube es que no tiene prestigio, y les demostramos con datos de que teníamos mayor viralidad. Ahora el presidente Sánchez nos persigue por la influencia que tenemos, hacen mala prensa de mí en Google, cuentan barbaridades, se meten con mi familia, dicen que soy de todo. O sea, cuentan que si mi padre es narcotraficante, que si mi madre es profesora, que está vinculada con el narcotráfico, y te generan una mala de prensa en Google para que la opinión pública piense y los empresarios que no se tienen que juzgar contigo. Hay una cosa que mencionas y Sí. que lo vivió Eduardo Verástegui, para compartirlo acá. Eduardo tuvo un pasaje de 120 días de ingreso a la política mexicana para luchar para ser candidato independiente. A Eduardo lo atacaron con todo, como si fuera el primer lugar, por dos razones. Uno, por defender valores y principios, que le fue muy bien en esa parte, con toda la fuerza. Y adivine quién fue el que más atacó. Meta, Facebook. Claro. Eduardo estaba bloqueado en las redes sociales. ¿Y dónde era donde podíamos hacer campaña? Porque la ley electoral del país, que le respetamos, no permitía hacer en otros medios. Entonces, en Meta venía el bloqueo. Y esto es admirable, para ir haciendo un wrap-up, digamos, un resumen de lo que vamos llevando hasta ahorita. ¿Qué es lo que vamos
entendiendo de esto. No hay temor. Estos señores de aquí no tienen temor. Y le paso a don Carlos la siguiente pregunta. Don Carlos, ¿en Guatemala ha habido derecha o es esa derechita de mentiras vegetariana que no come ni carne? ¿Cómo es la cosa? La mentira que han vendido estos progresistas en Guatemala es que la derecha trabaja para la clase más rica y la izquierda trabaja para la clase más pobre. Y un país donde en su mayoría hay mucha pobreza, pues obviamente les abren los oídos y se los endulzan. El problema es que el mal trabajo y la corrupción que ha prevalecido de todos los gobiernos mal llamados de derecha en Guatemala creó el ambiente propicio para que estos entraran con esas ideologías. Ese ha sido el problema en Guatemala. Realmente en Guatemala jamás ha habido libertad. No ha habido libertad de justicia, no ha habido libertad económica. Todo ha sido cooptado por los grupos de poder muy poderosos que son financistas de los políticos. Me deja hacer un compromiso público que va a quedar grabado. Tenemos más de 100 y cacho mil de personas viendo en estos momentos. Si usted llega a ser presidente, ¿es un gobierno de derecha de verdad? Miren, en Guatemala existe, yo no sé si es el único país, un delito que se llama campaña anticipada. Sí. Si yo digo que voy a ser presidente, no me inscriben, y es lo que están esperando. Okay. Entonces, simplemente estoy luchando aquí por tener un país conservador, de libertad, y vamos a trabajar hasta lo último para eso. Dijo, bien, muy bien. Eduardo, ya te trajeron el control. Tenemos una ilusión, una confusión, unas ganas de ver a Maduro, no sé si en bolsa plástica o cómo, ¿verdad? ¿Lo veremos? ¿Qué pasa? ¿O la solución puede ser peor? Sí, realmente la situación... ¿Fue acá? Ahí está. Realmente la situación es bastante complicada, no es lo que la gente ve realmente en la televisión, eso es lo que el régimen permite que salga de Venezuela. Lo que existe en Venezuela es una oposición permitida por el chavismo, es la oposición que se puede mover y todo esto. Yo tengo desde los 12 años luchando contra el chavismo. Nadie puede decir que por lo que voy a decir acá soy chavista o simplemente una persona que es divisionista, porque esa es la pauta de la izquierda, ¿no? Yo realmente creo que cuando comenzamos en esta lucha fuerte en el año 2007, organizamos unos grupos de resistencia inspirados en otros países, inclusive en Serbia, cuando lucharon contra la dictadura allá. Y llevamos esa pauta para Venezuela y creamos la resistencia venezolana en esa época, desde el 2007 hasta el 2017. Peleamos 10 años en las mayores confrontaciones contra el régimen chavista en Venezuela, contra Chávez y contra Maduro. Y nunca, a pesar de que todo el mundo veía que esto iba a dar correctamente, que íbamos a conseguir la salida de Maduro del poder o del Chávez del poder, siempre terminaba yendo hacia otro lado. El régimen siempre crea un Guaidó, el régimen siempre crea un Capriles, el régimen siempre crea una María Corina Machado, el régimen siempre crea un Leopoldo López que lo victimiza, lo mete preso y después lo manda a España. O sea, esto es una creación, esto es una ficción que han hecho. Entonces yo quiero que los mexicanos... Perdón, antes de eso, ¿qué tiene que ver Cuba en todo esto? Cuba tiene todo que ver. Porque quiero hacer un pasaje de Cuba, porque el mal de América Latina se gesta en Cuba. Sí. El mal de la izquierda que se vive en América Latina se gesta en Cuba. Entonces, sí. Entonces básicamente cuando esto se crea en el año 90, porque el Foro de Sao Paulo se crea en el año 90, ellos perciben que Hugo Chávez había dado un golpe de Estado en Venezuela en el año 92. No fue un golpe de Estado, fue una tentativa creada por el mismo sistema anterior de Acción Democrática y de COPEI, que son estos dos personajes que están acá, Rafael Caldera y Rómulo Betancourt. ¿Okay? Estos dos personajes trabajaron con Fidel Castro para derrocar el régimen militar que existía en Venezuela de derecha, que protegía a Venezuela desde muchos años antes, inclusive de otros regímenes militares que existieron, como Gómez, que protegían el país de invasiones militares, invasiones comunistas, guerrilleras, creadas por este señor Rómulo Betancourt y los otros jóvenes de la generación de 1928. Ahí en el medio está una imagen donde María Corina Machado, por ejemplo, dice que estos personajes son los padres de la democracia. Yo digo claramente que son los padres del socialismo en Venezuela, porque las ideas marxistas llegaron en Venezuela el 23 de enero de 1958 y se instauró en Venezuela un bipartidismo de izquierda que controló el poder hasta el día de la elección en 1998, cuando ellos, después de haberse robado el país y robado los fondos de los bancos y robado a los venezolanos, hicieron que Hugo Chávez llegara al poder para hacer una mutación de un sistema, vamos a decirlo así, vegetariano para carnívoro. ¿Okay? Sí. Y tenemos esto, que es lo que hoy yo quiero explicar acá,
porque no es una cuestión solamente de una postura mía, es una cuestión netamente de postura política, y yo vengo acá a defender valores, a defender principios, cuando tenemos una persona que creó la ley control de armas y municiones en Venezuela en el año 2010 para 2012. María Corina Machado fue quien presentó ante el Congreso, cuando era congresista, la ley para el desarme y control de armas y municiones en mi país. Y presionó en redes sociales, pueden buscar los tweets, están ahí, pueden buscarlos, donde cada momento le pedía al chavismo aprobar esta ley. Fue en el 2013 cuando Diosdado Cabello, el jefe del cartel del narcotráfico, vio que este proyecto ya estaba madurado dentro del sistema, dentro del Congreso, y aprobaron la ley. No solamente eso, estuvo en México con la embajadora de Guaidó, que en Brasil, la embajadora de Guaidó en Brasil, María Teresa Velandria, donde Velandria dice acá que está con la presidenta de la Internacional Socialista y están en México reunidos. ¿Quién aparece en la foto? María Corina Machado. El partido de ella, por ejemplo, Vente Venezuela, tiene esta pauta. La pauta LGBT. Es el principal partido en Venezuela que promueve la pauta LGBT en Venezuela. Entonces, eso es para dar un resumen, ¿ok? Vamos en este proceso, pero hay que seguir luchando. O sea, el tema es que, aunque esté sucediendo esto, hay personas claras, y no significa que hay que dejar a Maduro, para estar claros. Exactamente. Sino que hay que cortar bien el tema. Yo quiero, Anelín, una cosa. Estamos en México y usted viene del futuro, al igual que el caballero aquí. Bueno, aquí tenemos, ya todos conocen lo que sucedió en la elección pasada. Ayer el INE tomó una decisión donde va a tener mayoría calificada. El INE es el Instituto Nacional Electoral, para los que nos siguen y son de otros países. Va a tener mayoría total. Le faltan 2 senadores ahí nada más para tener mayoría, pero eso es sencillo conseguirlo, me imagino. Usted que viene del futuro, ¿qué le dice a los mexicanos? Porque usted sigue luchando y Bolivia le ha tocado complicado. Cuéntanos. Lo primero que tienen que hacer los mexicanos es perder el miedo y no desistir. Eso es lo primero. Creer bastante en la fuerza espiritual, porque esta guerra no es una guerra territorial, es una guerra espiritual. Es una guerra de entidades, del bien contra el mal. Y eso tenemos que entenderlo porque nos estamos enfrentando a demonios. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, lo que está pasando aquí en México, cuando vienen las elecciones, vemos que gana otra vez nuevamente a la izquierda, es algo que nos tiene que motivar a no quedarnos de manos cruzadas, como lo hemos hecho nosotros en Bolivia. En Bolivia, yo soy presidente de una asociación de mujeres y hicimos justamente adoptar esas pausas de la izquierda para poder ocupar los espacios y los lugares que ellos ocuparon. Nos vamos a entrar a la radio vamos a llegar. Vamos a hacer como ellas arman. En Bolivia tenemos las famosas Bartolina Sisa, que se ocuparon de destrozar, de avasallar, de acabar con todo. Y nosotros creamos la Asociación de Mujeres Ana Barba, que es una heroína que luchó fuertemente por los valores patrióticos de la independencia. Entonces, somos conservadoras y hemos adoptado la manera de luchar para poder conservar el bien más preciado, que es la familia. Exactamente. Entonces, en base a eso, hemos llegado a muchas luchas. ¿Qué pasa en Bolivia en este momento? Y eso lo quiero decir aquí abiertamente. En Bolivia, el pasado 6 de agosto, que fue nuestro aniversario patrio, el presidente Luis Arce Catacora, el cobarde presidente que tenemos, ¿qué es lo que hizo? Dijo que va a abrir nuevamente la constitución política del Estado. Precisamente porque hicieron un censo que a nosotros nos costó hasta vidas para poder decirle queremos el censo para saber cuántos somos, y resulta que mi departamento Santa Cruz tiene mucho más población de lo que ya se decía antes, nos pertenecen escaños. ¿Y qué pasa? No quieren dar los resultados del censo porque obviamente ha sido la diferencia abrumadora. Y él en ese discurso nos dice que va a abrir la Constitución con 3 preguntas específicas. 1, para ver los escaños. 2, para ver el tema de la subvención de los combustibles. Y 3, para ver la elección del presidente, queriendo dejar toda esa cosa, ese negocio pesado que tenemos para deslindarse y pasárnoslos al pueblo. Entonces, viene la idea fundamental y hago esta explicación. ¿Por qué? Porque el propósito de la izquierda internacional financiado por el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, que son, número 1, para meterse en situaciones
de Bolivia. El propósito es, una vez sometido a Venezuela, el propósito es abrir la Constitución con ese referéndum para cambiar y volvernos Bolivia comunista. Ese proceso de referéndum, aquí en la tarde va a estar un speaker que es José Antonio Kast de Chile, un gran líder. José Antonio fue uno de los grandes líderes que luchamos, ahí trabajamos duro, en contra de una constitución comunista que iban a implantar en Chile. Y eso es un ejemplo de perseverancia. La primera se perdió 83 a 17 ganó la izquierda para modificar la Constitución y luego se ganó por 30 puntos. ¿Por qué? Porque se sigue luchando. Y yo quiero preguntarle, Javier, la comunicación digital es lo último que nos va quedando. Correcto. Mejor con el micrófono. Yo voy a explicaros un concepto que es importante, que hay políticos, consultores, algunos de ellos hablando, ¿no?, en el backstage, me decían, si hubiese conocido un modelo como el tuyo, no hubiese hecho falta. El periodismo, insisto, está corrompido por la pauta publicitaria, por la publicidad institucional y por los complejos de algunos políticos de derecha. Cuando vinieron a perseguirnos en España, cuando Pedro Sánchez dijo quiero acabar con Javier Negre, quiero acabar con Vito y con periodistas de nuestro estilo, simplemente por incomodar con el micro, los dos únicos referentes de la libertad que nos apoyaron públicamente fueron dos. El señor Javier Milei, que no ha podido estar hoy aquí, y me encantaría que le dieseis un aplauso por ser un genio. Importante la visita de Javier Milei, de verdad que es un asunto de agenda política interno, es la verdad. Totalmente. La verdad. E Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, otra referente. El resto de políticos callaron, se pusieron de perfil y colaboraron económicamente con medios de izquierda. Yo me senté con los políticos de derecha y les dije, ¿por qué? ¿Por qué no nos queréis ayudar a nosotros? No, es que nos dan miedo que nos señale la izquierda. Con esos políticos no vamos a ningún lado. Yo le dije, ¿y no te da miedo que te señalemos nosotros? No, pero tú es que eres amigo. Digo, no, yo soy empresario y tú estás siendo partícipe de un cordón sanitario, de una discriminación ideológica y por tanto eres mi enemigo. Entendieron el mensaje rapidísimo. Empezaron a ayudarnos, los empresarios empezaron a ayudarnos y de repente me vi en la obligación moral de irme a Argentina a apoyar a Javier Milei porque él me apoyó públicamente y a mis periodistas con los ataques que recibíamos. Lo primero que pasó, nada más llegar a la rueda de prensa de Adorni, del vocero, que es un crack, es que en 48 horas, en 2 días, después del escándalo del expresidente de Argentina que pegaba a su mujer y que metía amantes en el Palacio de Gobierno con dinero público, le regalaba dinero público, ¿sabéis cuántos periodistas argentinos en la rueda de prensa del gobierno preguntaron por el asunto? En 2 días, ninguno. Y llega un periodista español, se sienta en Casa Rosada y pregunta por ese tema. ¿Qué provoqué? Una catarsis en el periodismo argentino. Javier Negre es espía de Milei, cobra $1 millón de la SIDE, que es el Servicio de Inteligencia. Javier Negre es un corrupto, Javier Negre viene a México a lavar dinero, simplemente por preguntar. Porque el periodismo argentino, salvo excepciones, está corrompido por el dinero público. ¿Sabéis cuántos periodistas le preguntaron a gobernadores corruptos o a gobernadores como Axel Kicillof, que ha perdido una inversión de $16.000 millones para la provincia de Buenos Aires, que tiene 60% de pobreza infantil por un asunto ideológico? Ningún periodista le preguntó. Y yo me fui a verle, le puse el micro, ¿y qué generó aquello? Que él llamó, o su gente, a todos los medios del país para atacarme. ¿Qué provocó? La reacción de la ciudadanía en mi apoyo. Compré La Derecha Diario, la mitad, a Fernando Cerimedo y al señor Carreira, que es el director de comunicación digital del gobierno de Milei, un genio, un ingeniero, y también a Fernando Cerimedo, que fue el que le desarrolla la estrategia digital en la campaña de Javier Milei. Y de repente, cuando veo los números del medio más viral de Argentina, se llama La Derecha Diario. Cuando veo los números, ¿sabéis cuántos ingresos comerciales tenía La Derecha Diario de anunciantes privados y de empresas privadas o de políticos? 0 euros, 0 dólares, 0 pesos. Le pregunté a Fernando Cerimedo, ¿por qué pasa eso? No, porque los empresarios no quieren ayudar, dice que somos muy de derecha. Digo, no te preocupes, que esto lo arreglo yo rápido. Empiezo a reunirme con los empresarios y empiezo a hacerles partícipes de que ellos son parte del problema, de que tienen que bancar a un gobierno como el de Javier Milei, de que no pueden ser como esos empresarios venezolanos que huyeron y que son cómplices del comunismo, porque no me vale ir contra el régimen chavista en Twitter. Tienes que movilizarte, tienes que apoyar económicamente esos proyectos.
le dije a Fernando Cerimedo, necesitamos una nueva generación de periodistas que vayan por todas las provincias de Argentina metiendo el micro y haciendo las preguntas incómodas que la prensa corrupta no quiere hacer. Me dijo, es imposible, nadie quiere trabajar con nosotros. Hice un llamamiento a través de mis redes sociales, todos los medios de Argentina estaban hablando muy mal de mí, yo estaba señalando directamente a los empresarios corruptos y me mandaron el currículum más de 500 personas. Formamos un proceso de selección donde acudieron 500 personas en distintos turnos y hemos seleccionado a los más de 30 periodistas, los mejores capacitados de toda Argentina, para provocar una revolución mediática, para defender el gobierno de la libertad de Javier Milei y para acabar con gobernadores corruptos. Este modelo, si alguien quiere llevarlo a su país, si alguien quiere apoyar, simplemente me lo tiene que decir, me puede escribir a javiernegre@edatv.com, porque este modelo es de bajo coste, es rentable, es sostenible y de verdad os digo que merece la pena, porque hay una nueva generación que quiere desafiar la hegemonía de la izquierda. Hay una nueva generación que a través de las redes sociales está haciendo mucho daño, pero hay que coordinar ese movimiento. Esa batalla cultural debe ir acompasada a una batalla mediática. Javier Milei lideró una batalla cultural, pero que no estaba siendo acompasada por los medios corruptos. Entonces, lo que le digo a los políticos, a los consultores, no dependan de los medios tradicionales que os van a dejar tirados en la última parte de la campaña. Generen sus propios ecosistemas mediáticos. Hablen con los empresarios, señálenle si no quieren apoyar y háganle partícipe de la revolución de la libertad. Se puede, no tengan miedo. Yo estaba amenazado por bandas terroristas en Cataluña, en el País Vasco. Siempre levanto la cabeza. Han dicho de mí en España de todo. ¿Y sabes qué? Que a mí la fuerza que me ha dado mi familia, la fuerza que me ha dado Dios, me ha hecho saber que toda la travesía por el desierto, cuando no ganaba ni un céntimo con esto, mereció la pena, porque me puedo ir a la cama tranquilo, puedo mirarme al espejo tranquilo y soy feliz haciendo lo que hago y dando trabajo a venezolanos, a cubanos, a gente que viene del futuro, que va advirtiendo. Y ahora mismo somos el peor quebradero de cabeza de Pedro Sánchez. Lo vamos a hacer también en México, para la presidenta de México. Lo vamos a hacer también. De verdad, no tenemos miedo. No tenemos miedo. Aquí siempre dicen, matan periodistas. Vamos a defender la libertad, vamos a tomar nuestra seguridad. Lo vamos a hacer en Argentina, lo vamos a hacer en Chile y en todos los países que queráis que nuestro modelo se implante. Solo tienen que escribirme, o periodistas, o comunicadores, o empresarios, a javiernegre@edatv.com y darle las gracias a @edatv.com a Eduardo Verástegui por esta oportunidad. Eduardo, para ir hablando también en temas más allá de nuestros países, ¿hay oportunidad para una recuperación moral y espiritual de América Latina? Moral, espiritual, económica, para abrir un poco más allá de nuestros países. Sí, pero hay que comprender 4 elementos fundamentales. Cuando usted se equivoca de referente en cualquier país de América Latina, cuando de Europa nos dicen quién es el referente en Venezuela, cuando de un país u otro país nos dicen quién es el representante en Venezuela, en Brasil, sin conocer la realidad de estos países, se pierden 4 elementos fundamentales: dinero, esfuerzo y credibilidad. Y coloco el caso de, por ejemplo, Juan Guaidó. Juan Guaidó, cuando discutimos el plan para Venezuela, para la liberación, rumbo libertad, nuestro movimiento, llevó este proyecto al Congreso de Brasil. El diputado Eduardo Bolsonaro defendió con garra nuestro proyecto en el Congreso. Entendió profundamente el problema de Venezuela, una persona que tiene una visión clarísima y ha hecho un trabajo importantísimo por agrupar principales referentes en el mundo. Se entendió que había una posibilidad de cambio de verdad en Venezuela. ¿Y qué hizo el chavismo y esa falsa oposición a la que catalogo de opoficción? Se reunieron y dijeron, tenemos que crear un nuevo líder para engañar a esta gente antes que Trump y antes que Bolsonaro reconozcan una transición que va a alimentar de nuevo la resistencia en el país, y van a ir a las calles y van a sacar el chavismo de una manera más efectiva. Porque hay 3 elementos fundamentales para conquistar el poder en esta pauta de la derecha. Y quiero que presten atención acá. El liderazgo correcto, porque si no entendemos el liderazgo correcto, vamos a seguir fracasando. Segundo, lo que está haciendo acá el amigo español, fundamental. Si no entendemos que tenemos que crear nuestros propios medios de comunicación para comunicar lo real, lo auténtico, vamos a fracasar. Y si no tenemos una autonomía financiera que nos permita tener el combustible para durar y perdurar en el tiempo, no vamos a lograr nuestro objetivo. Entonces, estos 3 elementos son fundamentales. Y otra cosa que te quería decir, Daniel, y al público, es que de nada vale leer a Nicolás Márquez, leer a Agustín Laje,
leer a Miklos Lucas, leer a Pablo Muñoz Iturrieta y leer a grandes referentes intelectuales de la región y sencillamente no aplicar eso que está ahí en el libro. Hay que ir a la acción, hay que ir al combate. Y yo creo que mi país tiene solución, y una solución fácil realmente, que muchos no la han visto. Y en Venezuela, desde 2007 hasta el 2017, creamos una contrarrevolución. Porque esta es una contrarrevolución para restaurar lo que son nuestros verdaderos valores republicanos e históricos y por los cuales nuestros países nacieron. No solamente Venezuela nació por eso. México también luchó para ser libre. Y tenemos que conectarnos con nuestro inicio para entender qué somos hoy y por lo cual tenemos que luchar. Y estoy acá para defender la pauta conservadora, estoy acá para defender la pauta de la libertad y estoy acá para denunciar, inclusive, cuando se nos dice que uno tiene que moderarse, que uno tiene que evitar hablar de esto porque estamos perjudicando ciertas pautas o ciertos equilibrios del sistema. ¿Cuántas veces nos han dicho que no sea tan de derecha? Nos ha pasado a todos, ¿verdad? Entonces, no sea fascista, usted es fascista. Y cuento una cosa, estaba en una entrevista esta semana en un medio de comunicación y me dice, pero usted es de ultraderecha. Y yo, ¿sí? ¿Y qué? O sea, no pasa nada. Entonces, en eso que dice Eduardo, y le paso rápidamente al señor Pineda, don Carlos, usted pasó a la acción. Usted no se quedó en sus empresas, no la pasó en el sentido de que usted es un hombre que le va bien, es un buen empresario, pero quiere un mejor país. Tomó acción. Y eso creo que es un buen mensaje para muchos, basado en lo que decía Eduardo. Qué bueno que está este libro, qué buen tweet este que acabo de leer. Y ahí me quedé. Y usted pasó a la acción. ¿Sí se puede? Se puede. En Guatemala, en el 2020, tuvimos un azote de 2 tormentas en las cuales nos vimos afectados. Yo pertenezco al sector productivo agrícola de exportación y más de 8,000 personas, familias, quedaron inundadas a 3 metros de agua. Y ahí fue donde yo abrí los ojos porque, empecé a rescatar a estas personas piloteando el helicóptero. Yo soy piloto, tengo un helicóptero y empiezo a hacer un llamado y veo que el gobierno está, pero cero, no empieza a ayudar. Y yo digo, si no hay ayuda en estos casos de emergencias, ¿cuándo va a reaccionar? Entonces empiezo a hacer un llamado, mucha, ayúdenme. Logré convocar una buena cantidad de empresarios, amigos míos, y hicimos un puente aéreo y fue una semana durísima. Ahí yo dije, hay que meterse a política, hay que desbancar a estos corruptos que solo llegan a saquear al Estado. Nos tienen abandonados, empiezo a participar. Lo que yo no sabía era esta guerra ideológica que tenían entre 2 bandos. Y cuando yo aparezco con una encuesta a un mes de la elección con el 37% de intención de votos, 12 puntos arriba del segundo lugar, abrieron los ojos. Dijeron, ¿qué hacemos? Y empiezan, y yo no fui conveniente para ninguno, ni para financistas, ni para constructores, corruptores, para políticos, ni para la comunidad internacional. Sí, lamentablemente porque hubo influencia, mano, ahí un poquito de cierta comunidad. Horrible. Hay una comunidad internacional en Guatemala, OEA, ONU, UE, USAID, que todos están confabulando para imponer estos sistemas de izquierda ideológicos, y ya lo lograron. Lo lograron. A mí me bajan de la contienda usando las cortes, que no hay libertad, les dije, judicial, y entonces nos imponen a un gobierno progre que se mofaba diciendo que iba a ayudar a los pobres y lo que está haciendo es empobreciéndolos más. Lo primero que hizo fue colapsar el sistema vial del país y el sistema productivo, los puertos. Están creando un caos y ahora están pidiendo una ampliación presupuestaria de 15,000 millones solo para programas sociales, para empezar a tener dependientes a la población de una dádiva, de un regalo, de un programa social y comprar la voluntad. Y ya empiezan y hablan a hablar de cambiar la Constitución. Tremendo. Yo logré todo esto por lo que tú dijiste. Los medios de comunicación a mí jamás me entrevistaron, y si me entrevistaban era para atacarme. ¿Y qué pasó? Yo tenía más alcance en mis redes que todos ellos juntos. El primer foro que hicieron presidencial no me invitaron y yo hice un foro paralelo y tuve más audiencia que todos ellos juntos. Y eso sí funciona, pero hay que abrir y hay que aprender a abrirle los ojos a una población engañada por todos estos tiempos.
Eso es lo que hay que hacer. Vamos a ir aterrizando. Pronto estará Brenda del Río, que la ven aquí anunciando. Una luchadora mexicana de la libertad, por cierto, que Brenda va a estar aquí. Annelyn, un tema para ir tomando ya flat, ir aterrizando. El hombre que sabe de pilotear, yo no. Mira, hay un tema que a veces uno dice, uy, no puedo luchar. ¿Para dónde agarro? Si hay que hacer partidos políticos nuevos, ¿se hacen? Uno de los motivos más importantes que tiene que entender los conservadores, la derecha, uno es trabajar. Saber que nosotros estamos en un objetivo de luchar de la esclavitud a favor de la libertad. Desde el momento en que entendemos ese concepto, nos vamos a dar cuenta de que tenemos que tener instrumentos. No debemos descansar. Esta lucha es para no descansar. Tanto así que nosotros hemos creado una nueva forma a través de muchas personas para que entiendan que la parte ideológica es muy importante. Esa ideología que hoy, en este momento en Bolivia, quizás a mí y a los que están junto a este proyecto político que ya hemos lanzado en el CEPAC Camboriú, Brasil, nos ha llevado hacia la pared con muchas críticas. Somos los fascistas, somos la ultraderecha, somos los capitalistas, somos todo aquello que es en contra de lo que es la voluntad del pueblo. Se han abrogado esa parte de decir la voluntad del pueblo. Entonces, hay que trabajar, hay que construir estructura política, no hay que quedarse quieto. La izquierda viene trabajando 24/7, tiene conexión internacionalmente. Nosotros estamos aplicando todas estas cosas para hacer una contraparte. Por ejemplo, quien debía estar sentado en estos momentos era el candidato a la presidencia que fue lanzado en Bolivia, en el CEPAC de Brasil. Pero ¿qué pasó? Una vez lo lanzaron al CEPAC, le bloquearon las cuentas, le queman las tierras, siguen los avasallamientos y no puede llegar. Pero cuando hay un deseo y cuando uno tiene un objetivo, uno tiene que llegar porque Dios le va a abrir las puertas para llegar y para gritar esa voz que es mucho más fuerte, que es la voz que nos habla de la libertad. Entonces, a todos ustedes, yo siempre les digo algo, nunca desanimen, nunca retrocedan y perseveren. Esa es la clave para salir adelante y no tener miedo. Muchas veces nosotros nos condicionamos, por ejemplo, eso le hablo yo a mis mujeres, nosotros nos condicionamos porque son personas mayores, porque no tenemos los medios, pero cuando se encuentran las estrategias, se conforma un ejército y se ve todas las fortalezas para poder ayudar en esta lucha. Dos cosas, cuando uno inicia una campaña conservadora, yo siempre he dicho, aquí por presupuesto no hay problema, ¿verdad, Pepe? No hay. Porque cuando es una campaña con valores, conservadora, que cree en Dios y que quiere hacer el bien, es un mundo conseguir dinero. Pero hay que seguir adelante. Ahí es donde yo le llamo a Dios rogando y con el mazo dando. Javier, yo quiero, para ir cerrando, unos tips, porque a todos nos dicen fascista. Sí. A mí me han llamado. A usted le han dicho un par de veces, me imagino. A mí un par, solo tienes que ver Google, se han escrito de todo de mí. Láncenos unos tips aquí para la gente que estamos ahorita, nos quedan pocos minutos para aterrizar esto. Pongo un ejemplo práctico rápido. Yo el primer día que fui a la sala de prensa de Casa Rosada, el Palacio de Gobierno de Javier Milei, me encuentro un gremio de periodistas ensobrados, empautados, que reciben plata de gobernadores corruptos y del lunerismo, y solicito preguntar. Y me dicen el gremio de periodistas, un tipo con un bigote que era representante de una radio, que la escucha él y su familia, me dice que no puedo preguntar, que yo soy gallego, que soy periodista internacional y que no tengo derecho. Mi forma de actuar con la izquierda es que yo le miro a los ojos y le digo al tipo ese, tanto tú como yo sabemos que voy a preguntar. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos la verdad, tenemos la moral, tenemos las convicciones. Yo no voy a agachar la cabeza. Empecé a preguntar y ellos me dejaron solo en la banda, señalando, como hacían los nazis con los judíos, de ahí está el fascista, ahí está el nazi, hay que meterlo en prisión, a él le paga Santiago Caputo, que es la mano derecha de Javier Milei con Karina. Es decir, no entendían que nuestra llegada a Argentina iba a provocar una catarsis en el periodismo, de que iba a demostrar de que otro periodismo era posible y encima rentable. Y hay un fenómeno importante. Nosotros hemos ayudado a candidatos de la oposición a España en las elecciones municipales, provinciales y autonómicas a ganar elecciones, porque ellos denunciaban escándalos de corrupción en sus speeches, en sus intervenciones. Pero luego ningún reportero de ningún medio iba al político a preguntarle, a hacer lo mismo que hace la izquierda, a perseguirles con el micro desde la educación, a ir a sus casas si los tipos nos vetaban de sus salas de prensa. Y lo hicimos.
Y ese modelo, insisto, es muy replicable. Y esto es una batalla de todos. Cualquiera que quiera aportar a este proyecto de EDATV y de La Derecha Diario, insisto, solamente tiene que escribirme a javiernegre@edatv.com. Me escribe gente de todo el mundo y vamos paso a paso porque este modelo low cost cuesta nada y tenemos que apoyar todos. Y la otra parte importante es, frente a esa estigmatización social, que lo que buscan, que lo que quieren decir es, como seas como Javier Negre o como Vito o como Alvise y tal, la sociedad o los periódicos tradicionales van a hablar mal de ti, quieren meter el miedo. Nosotros lo que hemos generado es una generación de periodistas jóvenes y veteranos que se sienten orgullosos de participar y le hemos demostrado que ser de derechas, ser defensores de la libertad y dar la batalla cultural es algo cool, es algo de gente también poderosa, de gente que gana dinero. Es decir, a mí me gusta salir como a cualquier joven, me gusta ir a restaurantes, yo estuve en La Única, un restaurante fantástico. Y había gente en redes sociales que me criticaba. Yo soy un tipo que trabaja de lunes a domingo 12 horas al día. Yo en mi tiempo libre hago lo que quiera, pero le estoy diciendo a esa nueva generación de periodistas jóvenes de que defender la libertad no es ser un paria social como quiere la izquierda. No es estar escondido en una cueva, sino que puedes ir a un club, te van a pedir fotos, te van a defender, te van a bancar. Las chicas que más te gustan no te van a tratar como un paria social, van a querer estar contigo. Y eso es lo que ha hecho siempre muy bien la izquierda. Es decir, han generado ese movimiento de que lo cool es ser de izquierda, que a un concierto de rock, a un concierto de hip hop, solo puede ir la gente de izquierda. Y yo me encanta ir a esos conciertos de rock. Me encanta que me señalen qué hace este facha aquí, porque me encanta la cultura. Y la cultura no tiene ideología. Y hemos conseguido en España y en Argentina que referentes culturales, actores, músicos, también defiendan la libertad. Y eso es un movimiento de todo. Así que os animo a perseverar y a que cuando os digan que no se puede, decirles que sí se puede y que vosotros a la izquierda le vais a mirar a los ojos y le vais a decir, os vamos a derrotar, no desde la violencia como persiguen ellos, con un micrófono. Esto es lo que les da miedo, la verdad. Así que muchísimas gracias. Vamos cerrando y se vienen unas oportunidades en América Latina. Hay elecciones pronto en diferentes países. Y quiero hacer un comentario para cerrar. El presidente de CIPAC, México, Eduardo Verástegui, fue señalado extremista porque reza el rosario. Fue señalado extremista porque iba a misa. Fue señalado extremista porque quiere una economía libre de mercado. Quiere conectar más a México con el mundo. Y estas oportunidades, la lucha que empezó Eduardo, ya que estamos aquí en México, es muy interesante. La lucha que él empezó ha abierto la oportunidad para que más partidos políticos aparezcan y hacer las cosas bien. Quiero agradecerle a cada uno, quiero agradecerle a don Carlos, quiero agradecerle a Eduardo, y que Venezuela sea libre, Bolivia libre, y a seguir luchando. Pero antes nada más cierro con lo siguiente. Hoy el progresismo y la Agenda 2030 están usando los espacios que el conservadurismo, o sea, nosotros, dejamos de ganar elecciones. El poder se ejerce desde la política. Desde la política donde se corrige el mundo. Desde la política donde la izquierda tomó la decisión de empezar a manipularnos. Y hay que dar el paso adelante a la política, porque en política no hay sillas vacías. Si los que están aquí, que son mexicanos, no participan, van a estar los malos. Si los que nos están viendo en diferentes países, los que hay aquí de otros países, van a quedar los de izquierda. Repito, en política no hay sillas vacías. La perspectiva principal para Hispanoamérica que queríamos dejar en este panel es solo una. Es ir a la acción política para tomar el poder y ejercerlo basado en la libertad. Muchas gracias, caballeros, a todos, y que viva CIPAC. Muchas gracias.